Hoy chicos tengo un vídeo bastante especial y es que voy a comparar estos dos dispositivos, el Xiaomi Mi 9T Pro versus el iPhone 11 Pro. Y diréis, Manu, ¿por qué dos dispositivos tan random? Y es que este Xiaomi es el más barato de la gama alta, apenas son 400 euros, y el más caro de la gama alta, que sería el iPhone 11 Pro. Vale, es el iPhone 11 Pro Max, pero en este caso estamos hablando de, bueno, pues el gama alta de cada marca. Así que a continuación vamos a comparar varios aspectos de estos dispositivos: la cámara, la pantalla, el diseño, la batería. Bueno, aspectos fundamentales, y vamos a dar puntos en función de la calidad-precio y también, bueno, simplemente de la calidad, porque en calidad-precio el iPhone ya sabéis que es un poco caro. Y empezamos hablando del diseño, en este caso dos dispositivos con una calidad premium, con materiales premium también, como pueden ser el cristal, el aluminio y el metal del Xiaomi Mi 9T, ¿vale? Me voy a referir a él a partir de ahora como Xiaomi porque es un nombre un poquito largo, y tengo que decir que en cuanto a diseño, este Xiaomi, como veis en la pantalla, en la parte delantera, una pantalla completamente libre de notch, no tiene notch, y en la parte trasera también destacamos las cámaras, ¿vale? Y en cuanto a peso, igual, ¿vale? El iPhone 11 pesa un poquito menos, es decir, 188 gramos versus los 191 gramos del Xiaomi, aunque de nuevo, repito, tiene una batería mayor y también tiene una pantalla también superior. Algo que hay que destacar, la superficie de pantalla, que como os decía, el Xiaomi aprovecha muchísimo más la parte delantera, ya que tiene un 86,1% de superficie de pantalla utilizable, mientras que el iPhone 11 Pro solamente vamos a poder utilizar el 80% de su pantalla, chicos. Aún así, en este caso no le voy a dar punto a ninguno de los dos, nos quedamos en empate, ya que esto va a depender muchísimo de los gustos de cada uno, si te gusta más el diseño de uno o del otro, así que en este caso lo dejamos en tablas. Nos vamos a la pantalla, ¿vale? Algo muy importante en un dispositivo, y es que la pantalla del Xiaomi, ya os decía que tiene una superficie mayor para poder, bueno, pues interactuar con nuestro dispositivo. Es una pantalla OLED, en ambos dispositivos es una pantalla OLED. Es muy raro verla en dispositivos de este tipo de rango de precio, como es el de Xiaomi. También la del iPhone 11 Pro, que estamos hablando de una Super Retina OLED, también probablemente diseñada por Samsung, pero que en este caso tiene el distintivo XDR, que simplemente vamos a encontrar con que es superior frente al Xiaomi en cuanto a brillo, en cuanto a contraste y lógicamente también en cuanto a nitidez. No nos vamos a entrar en especificaciones porque es un baile de números y realmente no vamos a llegar a ningún lado. La pantalla del Xiaomi es AMOLED y esto nos va a permitir tener la huella bajo la pantalla, que es algo bastante increíble. Yo lo había probado bastantes pocas veces, solamente en el S10 si no me equivoco, y ahora en este Xiaomi Mi 9T el punto se lo voy a dar a Xiaomi por tener una pantalla bastante buena y a la altura de grandes marcas con otros precios muy superiores. Entramos en un aspecto fundamental porque hablamos de la seguridad, ¿vale? En cuanto a seguridad de desbloqueo me refiero, pues tenemos el Face ID solamente en nuestro iPhone 11 Pro, aparte del código de desbloqueo que ya conocemos, mientras que el Xiaomi directamente tiene los dos tipos, ¿vale? De desbloqueo. Tiene tanto el Face ID, el reconocimiento facial, que la verdad funciona bien, pero tengo que decir que es un poco lento, ya que tendremos que pulsar, nos tiene que salir la cámara y es un poco lenta, a decir verdad, y el desbloqueo también con huella dactilar. Hay que resaltar que el desbloqueo mediante reconocimiento facial, pues ya nos dice el propio Xiaomi que no es muy seguro y que pueden desbloquear el dispositivo solamente con una foto nuestra o con un vídeo. Así que, chicos, en este aspecto le vamos a dar el punto al iPhone 11 Pro. En cuanto a seguridad, la verdad que Apple siempre lo ha trabajado muchísimo y en este caso pues es evidente. Y nos vamos a la potencia, nos vamos al rendimiento, porque en ambos dispositivos tenemos un procesador de última generación, el Snapdragon 855 en el Xiaomi y el Apple A13 Bionic en el dispositivo de la manzana, ¿vale? Tengo que decir que en ambos dispositivos no solamente este procesador va a servir para los juegos, para las aplicaciones de segundo plano, para correr, bueno, pues todas estas actividades, sino que también van a jugar un papel bastante importante en
la optimización de la batería y además en la optimización de los recursos que se van a utilizar también en la cámara y en otros aspectos de los dispositivos. Así que en ambos dispositivos, bueno, pues no he tenido ningún problema. Como conclusión le voy a dar el punto a Xiaomi por la relación calidad-precio, que por 400 euros nos va a dar este procesador que es excelente y que, chicos, vale muchísimo la pena. Si nos vamos a batería, algo bastante importante en nuestro día a día, tenemos el iPhone 11 que tiene una batería de 3046 mAh contra los 4000 mAh del Xiaomi. En cuanto a carga, vamos allá porque nos encontramos con un dispositivo que tarda nada más y nada menos que 1 hora y 33 minutos en cargar de una forma completa. Tengo que decir también que ambos dispositivos tienen incluido en la caja el cargador de 18 vatios. Así que en cuanto a diferencias de esto no encontraremos, aunque es verdad que el Xiaomi Mi 9T Pro es compatible con cargadores de alta velocidad de hasta 27 vatios si no me equivoco. El Xiaomi, por su lado, ha tardado nada más y nada menos que 1 hora 51 minutos en cargarse completamente, lo que es lógico ya que tiene más miliamperios y tiene pues el mismo cargador de 18 vatios, así que normal que tarde más. Pero lo importante también es la descarga. ¿Por qué? Porque mientras que en mis pruebas el iPhone 11 Pro ha tardado 6 horas largas, mientras que el Xiaomi Mi T ha tardado 7 horas 23 minutos, que es muchísimo también. Y en este caso tengo que decir que algo negativo de este Xiaomi es que no tiene carga inalámbrica, ¿vale? Algo fundamental ya y que existe hoy en día en muchísimos dispositivos, no la tiene este Xiaomi. Aún así, ha tardado más en descargarse la batería, aunque ha cargado menos. Así que, chicos, en este caso lo dejamos en un empate técnico y un punto para cada uno o ningún punto para nadie. Las cámaras es algo que también podemos entrar en estos dos dispositivos. No voy a hablar de especificaciones porque tenemos 3 cámaras en ambos dispositivos con sus 3 lentes, con sus aperturas. Vamos a comparar las fotos y en este caso tenemos 2 muy buenas fotos. Dependerá de si os gusta una foto o la otra para elegir una cámara o la otra. Tengo que decir que la cámara frontal, por ejemplo, del Xiaomi no me gusta mucho, ya no tanto la interfaz, sino más bien los efectos que hay en China que son tan populares, como de efecto belleza, modificar un poco la nariz, las cejas, los ojos, la sonrisa. Esas cosas no me gustan mucho, me gusta más algo completamente natural como es la cámara del iPhone 11, aunque tengo que decir que Xiaomi, la verdad que en cuanto a fotos, pues tiene muy buenas fotos. Hecho en falta algunas veces algo de nitidez, los colores un poco más naturales que si encontramos en el iPhone 11 Pro, ya que se parece un poquito más a la realidad, ¿vale? No me gustan estas fotos que tratan de saturar un poquito los colores para hacer así mejores fotos. Si nos vamos al vídeo, algo también bastante importante, nos encontraremos sobre todo con la diferencia de la estabilización. Encuentro mucho mejor la estabilización iPhone 11 Pro, mucho mejor que la del Xiaomi Mi. Es evidente, realmente parece que estoy como agitando el Xiaomi y en ningún momento, chicos, los llevaba a la par y estaba andando con ellos de la misma forma. En este caso, si somos sinceros y nos fijamos un poco en el gran angular, sí que distorsiona un poquito en el Xiaomi y que los colores yo creo que son más naturales en el iPhone, pues le voy a dar un punto al iPhone 11 Pro en este aspecto, creo que no hay ninguna duda. En cuanto a conectividad, la verdad que ambos dispositivos tienen de todo y esto es un punto positivo sobre todo para Xiaomi, porque es difícil que con este precio puedas tener NFC, Wi-Fi de última generación, Bluetooth 5.0, es decir, USB tipo C, Dual SIM compatible con 4G en la mayoría de países, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, etcétera, etcétera. En este aspecto, Xiaomi ha hecho muy buen trabajo incorporando aquí todas las conexiones posibles, mientras que iPhone es lo que se esperaba ver, así que un punto para Xiaomi. Y por último llegamos al sonido. En este aspecto ambos dispositivos
le falta la radio FM, no es algo importante, no es algo que nos llame mucho la atención. Lo que sí me llama la atención es que el Xiaomi no tenga altavoces estéreo como sí tenemos en el iPhone 11 Pro, que además tenemos una colaboración con Dolby y que nos da como resultado el Dolby Atmos de nuestro dispositivo, que en este caso se escucha un sonido un poquito más envolvente. Me gusta muchísimo más el sonido del iPhone 11 Pro, pero aún así os dejo un clip para que lo valoréis vosotros mismos, chicos. Así que este punto final también para el iPhone creo que queda en un empate técnico. No lo he hecho a posta de verdad, pero es que he ido tocando diferentes puntos que se me han ido ocurriendo durante la marcha, y este es el resultado final, chicos. Ambos dispositivos son muy buenos dispositivos, pero en este caso ya no he hablado del software, que es lo que a mí realmente me tiene enamorado de los iPhone, no tanto el hardware, pero ha sido una comparativa principalmente de hardware, de diseño, de pantalla. Espero que os haya gustado, lleguéis a vuestras propias conclusiones, que es lo verdaderamente importante. Podéis dejarme un comentario qué os ha parecido, qué cosas estáis de acuerdo, qué cosas no. Como siempre, leo los comentarios y intento responder a los máximos posibles. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!